Sé que muchos no lo sabréis, pero antes de mis análisis cinematográficos, yo empecé en YouTube haciendo análisis de bandas sonoras, como un Jaime Altozano de bajo presupuesto. Y lo hice con Juego de Tronos, una serie que me marcó como ninguna otra antes, y en la actualidad ese título sigue siendo merecido. A través tan solo del análisis musical conseguí descifrar claves y misterios de la serie, como el profundo significado del tema de Meñique y cómo desde la primera temporada se podía intuir su macabro plan, así como el tema que catapultó mi canal, Truth, la canción de romance entre Jon y Daenerys, un tema que desengrané a través de unos 4 acordes. Así fue como me hice medianamente conocido entre la comunidad de Juego de Tronos, y ese fue en gran parte mi contenido durante 2 años. Luego, con el descalabro de la 8ª temporada, aticé a su guión y dirección, y el resto de la historia ya la conocemos. Cuando vi el primer tráiler de House of the Dragon sentí emoción, pero no volví a tener esas sensaciones que había tenido con Juego de Tronos, quizá porque sabemos cómo acaba la historia, quizá porque ya no tiene el mismo impacto su universo. Pero lo que sí sé es que a pocas horas del estreno del primer episodio puedo decir que empiezan los temblores, y no es solo porque Miguel Sapochnik, el mejor autor que ha pasado por la serie, sea el encargado del proyecto, ni siquiera porque Ramin Djawadi vuelva a estar a los mandos. La realidad es que estoy enamorado de este universo, tanto como del Señor de los Anillos, puede incluso que más, y a pesar del dolor que me provocó el final tan horrendo de Juego de Tronos, ese amor no puede deshacerse. Es por ello que cuando he vuelto a escuchar esa música tan majestuosa como si de cantos de sirena se trataran, no he podido evitar estremecerme y someter a mi oído al despampanante placer que provocan esos grupos de cuerda, viento y percusión. En este análisis musical pretendí hablar de la música que suena en el tráiler de House of the Dragon, que es una versión más modernizada de Jenny Olstones, pero días antes de publicar el vídeo, Ramin Djawadi, de la mano de Water Tower Music, liberó el tema The Prince That Was Promised, una composición bellísima y que actualmente figura entre mis favoritas del compositor alemán. Es por ello que, después de 3 años, vuelvo a ponerme el mono de trabajo. Retorno al análisis musical, por quién sabe cuánto tiempo, para analizar el primer tema, espero que de muchos, The House of the Dragon, The Prince That Was Promised. Antes de comenzar y por poner en contexto, que siempre hay que hacerlo, hay que tener claro que Ramin Djawadi es un compositor leitmotívico. Con esto me refiero a que le encanta desarrollar motivos en sus temas y darle significados. Por poneros un ejemplo, en la composición que ambienta la llegada de Daenerys a Rocadragón, suenan 7 temas relacionados con su personaje. Love in the Ice, que es el tema originalmente de romance entre Daenerys y Khal Drogo, y que luego pasa a ser solo el tema de Daenerys, Mother of Dragons, que es el tema de Daenerys y sus dragones, Dance of Dragons, que es el tema de los dragones, Misa, que es su tema más relacionado con la realeza, Khaleesi, que es el anterior pero ya evolucionando cuando se convierte en la líder de los Dothraki, Dracarys, que es el tema de los Inmaculados y sus orígenes de Valyria, y el tema del Juego de Tronos, que es el tema de poder absoluto dentro de la serie. Todo combinado en una escena de 5 minutos. Sí, como habéis escuchado, 7 temas diferentes en 5 minutos. Y eso que aún no os estoy contando temas de batalla o corales, o en los que se combinan temas de 8 personajes. Pero bueno, para eso ya tenéis mis antiguos vídeos. Para House of the Dragon, precuela que narrará la danza de dragones y por tanto caída y autodestrucción de la casa Targaryen, Ramin ha liberado un tema que ha titulado como El príncipe que fue prometido. Ramin ya había liberado temas antes del estreno de alguna temporada de Juego de Tronos, pero solía ser a mediados de una temporada e incluso horas antes de los episodios. Nunca había publicado una composición de la propia serie días antes de que se estrenase la temporada, y es un detalle muy interesante. Para algunos, este será el tema principal de House of the Dragon, como si fuera una especie de tema de Juego de Tronos. Pero yo tengo otra teoría. O es el famoso tema del Juego de Tronos antes de convertirse en el tema del Juego de Tronos, esto lo desarrollaré más adelante, o es el tema de la casa Targaryen. Sigo creyendo que el tema de Juego de Tronos era un tema de poder, porque el poder no recaía en las manos de nadie, siempre estaba en constante cambio y evolución. Esa era la gracia de la serie, que el poder pasaba de unas manos a otras muy rápido. Por eso era un tema inestable, un ostinato incesante que no parecía tener fin, como la rueda de la que hablaba Daenerys en la 6ª temporada. En el análisis puro del tema.
Comienza con un piano muy solemne, en una partitura que da vueltas alrededor de lo que parece un recuerdo. El primer segmento, antes de verse acompañado por un grupo muy tímido de violines, parece ser un pensamiento rumiante, melancólico y afligido. Es un detalle muy interesante, porque en Juego de Tronos tan solo se usó un piano en 3 temas. Uno es Light of the Seven, otro es Winter Has Come y el otro es The Night King. Lo que tienen en común estos 3 temas, junto con sus secuencias, es que plantean un cambio de sistema, una nueva era. En The Light of the Seven se debe a que Cersei destruye la religión y todo su sistema de control de la población, así como su alianza de cientos de años con la corona. En Winter Has Come porque por fin el invierno ha llegado y todo cambiará para siempre con él. Y en The Night King porque nos hallábamos en un proceso que destruiría la civilización para siempre. Es, por lo tanto, un instrumento que propone el cambio, sobre todo el radical. Un cambio potente que augura un acontecimiento terrible o decadente. En este caso, el piano ambienta gran parte de la composición, con estos acordes que saltan de uno a otro, en un recuerdo de un brillo que ahora se haya perdido, pero aún así con partes que se alzan como ecos de una grandeza aún no olvidada. Al piano, en este movimiento, se le unen un grupo de violines tenues, que son acompañados de un cello que va en crecimiento, haciendo de contrapunto del piano. En Juego de Tronos todos los temas se veían representados en un cello, que era la voz principal, y un grupo de violines que funcionaban como acompañamiento o contrapunto. En este caso, en cuanto el cello se une al piano, es incapaz de no brillar por sí mismo, y es donde empieza la parte más melancólica y romántica de este tema. Es un tema muy interesante, que de hecho me recuerda al final de Dark Souls, con esas notas melancólicas y estas caídas que parecen caer en una oscuridad inevitable, como si una maldición acechara en medio de la nostalgia, algo peligroso, pero increíblemente poderoso. Se podría definir esta primera parte de la canción como una oda a la grandeza, al poder y al recuerdo. De hecho, hay un tema que recuerda mucho a esta composición, sobre todo de una forma muy diferente. Mientras aquí vemos melancolía, pero aún así retazos de grandeza y poder, hay un tema muy parecido que ansía poder, pero solo puede sucumbir a la caída en la desaparición y la desesperanza, y ese tema es A Golden Crown, el tema de Viserys Targaryen en la primera temporada de Juego de Tronos. Más concretamente, la versión que ambienta la escena de la bañera, en la que Viserys le cuenta a su esclava lo que fue una vez de su legado, centrándose sobre todo en los dragones y su decadencia. Es un tema misterioso, pero débil y falto de carácter. Parece hundirse en su propia depresión, al igual que este, pero de una forma más lejana. Para dejarlo claro, es una desfiguración del tema que estamos tratando. Uno es el aviso de que todo puede desaparecer, y el otro la confirmación manifiesta de esa destrucción. Y aquí empieza lo interesante, el momento en el que la canción pasa a los coros. Durante este pequeño segmento suena el tema del Juego de Tronos, el ostinato, una sola vez, pero no de la forma a la que estamos acostumbrados. Suena de forma funesta, como precediendo a la destrucción del poder. Como ya había comentado, el tema del Juego de Tronos es el tema de poder, el tema del trono de hierro. De hecho, el tema se resuelve y llega a su clímax en la serie con la destrucción del mismo por parte de Drogon, porque ese asiento, ese trono, es el principio de poder y el elemento de destrucción de todo Poniente. Es el incidente incitador. En este caso, el tema lo escuchamos cantado por un coro mortificado, lejano en la distancia, y no en el tono al que nos tiene acostumbrados. Muy profano. Y de repente suena un tema muy, pero que muy reconocible. Love in the Ice, el tema de Daenerys Targaryen. Más concretamente, su primera parte, el prólogo del tema en construcción.
Se nota por cómo el tema se deja caer, por cómo suena al final cada nota en esa instrumentación, y de hecho me recuerda a su interpretación más grandilocuente. Podría de hecho haberse utilizado su versión de la Casa de los Eternos, que es más oscura y peligrosa, pero Ramin ha preferido utilizar la que precede sus temas con los dragones, la parte más Targaryen y menos Dothraki del tema, con acordes mucho más alargados y menos incisivos. Para entendernos, le da un toque más grandilocuente, y entonces, entre esos acordes alargados, surge el motivo que escuchábamos antes, el que parece copar el protagonismo del leitmotiv. Para ser más concreto, me recuerda a la introducción del tema de los Lannister en Two Swords, tema que enterraba precisamente el de los Stark y alzaba el de los Lannister, en una metáfora de la destrucción de los norteños, pero me recuerda más al tema de los Lannister por su poder, por la grandeza que pueden denotar sus notas. Pero al contrario que el tema de los Lannister, este tema, a pesar de reconocer una grandeza, es menos altivo. Reigns of Castamere tiene un salto de sexta, muy reconocible, increíblemente altanero y ominoso. Es un tema muy reconocible por su personalidad, muy propia de la casa Lannister. Pero este tema solo tiene un salto de nota, y es de fa a mi, una composición de ida y vuelta. Por eso, al igual que el tema de la Comunidad del Anillo en El Señor de los Anillos con su re do re, parece contar una historia de inicio y final, con su fa, mi, fa. Pero al contrario que el tema que menciono, este no es alegre, no es festivo. Cuenta una historia de grandeza, de poder incluso, pero es triste y melancólica, y tiene estos saltos de semitono, sobre todo un re bemol, que consigue dar una oscuridad al tema muy única, muy retorcida, que transforma toda la composición en algo completamente diferente. Y aquí está la clave. ¿Es este el tema de la casa Targaryen? ¿Cuándo sonará? ¿Por qué suena el tema de Daenerys? Para empezar, al principio, dije que este tema podría ser el de Juego de Tronos, antes de convertirse en el ostinato que todos conocemos. Mientras el tema de Juego de Tronos juguetea con una escala ascendente que por momentos se convierte en descendente, en una inestabilidad constante e infinita, este tema parece el esqueleto del mismo. Para decirlo de alguna manera, este tema parece la reordenación de esas notas desbocadas, como un primer boceto que ordena el tema caótico del Juego de Tronos, alzándose así como una primera versión del tema antes de que se desdibujase y se convirtiese en esta serie viene a contarnos su caída, su decadencia, su destrucción, incluso su historia. El cello es la voz poderosa de esta composición coral, y tras su introducción de motivo una vez más, se resuelve por fin y empezamos a escuchar ecos de los temas de los dragones de Daenerys, esos temas que sonaban tan potentes, como voces clamando al cielo, como el rugido de fuego de los dragones. Es precisamente lo que vemos en esta resolución, pero de una forma mucho más calmada, más solemne. Esto lo interpreto como un tema de control, de poder. En los temas de Daenerys hay mucha intensidad, pero no solo porque ella sea intensa, sino porque es la última esperanza de la casa Targaryen. Es una conquistadora, una mujer explosiva. Al contrario, este tema no se haya desbocado, es claro y conciso, propio de una casa que domina todo el continente. Es señorial, es poderoso, y el propio tema lo reconoce, por eso suena tan majestuoso. Mientras el tema de Daenerys era potente pero inestable, sobre todo el de sus dragones, que es su motivo principal por los propios semitonos, The Prince That Was Promised es ostentoso y muy moderado. ¿Cómo se interpreta esto entonces? Pues como el tema de la casa Targaryen, y cada vez lo tengo más claro. Al fin y al cabo, en Juego de Tronos no se escucha nunca el tema de los Targaryen. Lo más cercano es Dracarys, y a pesar de sonar relacionado con los orígenes de Valyria de Daenerys, es más usado con los Inmaculados y tiene esa instrumentación porque Daenerys viene desde esos, suena más exótico, menos de poniente. En cambio, esta composición tan poderosa puede recordarnos incluso a la casa Lannister con sus lluvias de Castamere, porque la instrumentación es similar, además de que hay una parte que es muy parecida,
En concreto, cuando el tema se resuelve y podemos conocer por fin su naturaleza. Por una parte, en el tema de los Targaryen, suena un salto de la a mi, como en Goodbye Brother, el tema de los Stark, y luego se resuelve con el sol y el sol bemol. Aquí hay dos apuntes que hacer, y es que el salto de sol a sol bemol en un semitono lo vemos también en el tema de los dragones de Daenerys, cuando salta del re bemol al re natural. Pero lo más interesante lo vemos en el inicio del clímax, donde pasamos de un la a un mi. Esto me recordó no solo al tema de los Stark, que hace este mismo movimiento, sino al tema de los Lannister, que comienza, como en su clímax, con un salto de la a fa, es decir, utilizando un tono más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretamos? Quizá como la siguiente potencia que llegó a dominar Poniente, ya que hay un salto de una nota más, solo uno, casi como una evidencia musical cronológica. Y bueno, el tema se resuelve con, como no podía ser de otra manera, el tema del Juego de Tronos. Como decía antes, es la resolución, ya que el tema de los Targaryen, que es lo que creo que suena aquí, es esencialmente el esqueleto original del tema del Juego de Tronos, antes de convertirse en un ostinato. Analizado el tema, ¿qué conclusiones podemos sacar del mismo? ¿En qué clase de escena sonaría este tema? Tengo mis posibles interpretaciones, probablemente como una introducción, o como una resolución del propio episodio, si se utiliza completo, que suele ser así con Ramin Djawadi. Pero lo que está claro es que será de gran importancia, una escena en la que se hable del legado de la casa Targaryen, en la que se dé comienzo al prólogo de la destrucción, de la danza de dragones que engullirá al reino y a la casa Targaryen hasta su destrucción. Ojo al momento en el que suena el tema de Daenerys. ¿Aparecerá, aunque fuera en un flash forward? Por la sonoridad, lo que está claro es que sonará en el momento en el que aparezca un dragón o cuando se hable de montar uno. Es puramente exótico. Por el resto, estamos ante el tema de una dinastía, de un imperio que conquistó y sometió a todo un continente ante su fuego y sangre. Podría ser incluso el tema de uno de los personajes principales, Viserys Targaryen, Rhaenyra, Daemon. Yo creo que está más ligado a los Targaryen en general y puede ser más personificado en Viserys. Pero bueno, eso no lo sabremos hasta que veamos el episodio. Un pequeño aperitivo de lo que nos encontraremos en esta prometedora serie. Y hasta aquí el análisis de esta magnífica composición. No puedo esperar a escucharla en la serie, como tampoco puedo esperar a empezar a verla. Se estrenará en unas horas y os aviso que horas antes del estreno estaré en mi canal de Twitch haciendo la previa del primer episodio, así como de todos los demás episodios de esta temporada, con directo justo después de finalizar. Como hicimos con la octava temporada de Juego de Tronos, dando nuestras impresiones y pensamientos sobre los episodios. Os espero allí esta noche desde las 12 en horario español peninsular. Sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis.